Sí, así es. Ha habido han habido muchos problemas respecto a todo ese movimiento. Y fíjate, ¿cómo interpretamos a Juan Calvino? O sea, si tú puedes ver a través de la historia, a través de los movimientos, se le ha interpretado a Calvino Diferentes de diversas formas. formas. Mira, yo conocí a un adventista que él decía, me agrada la idea de Juan Calvino. Y me decía, ¿sabes qué? Quiero el libro de la institución. Es más, decía, yo leo a Elena y Elena, decía él, los libros que tiene, pero nunca me dio la información. Pero él Ujú. decía que Elena citaba a Calvino para justificar algunas creencias, ¿no? Sí. Y yo me topé con este movimiento neocalvinista, con otros amigos que decían, una ocasión salió la plática, le dije, bueno, pues es que en sí Calvino nos diría herejes a nosotros por no bautizar niños. Y luego se sorprendieron, dijeron, ¿cómo? Él bautizaba a niños y, era católico romano. Y le digo, no, tranquilo, o sea, Sí, 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 le exacto. digo, ves, es el punto, le dije, que hay muchas cosas que están alrededor que no vemos y nos clavamos con un solo tema. Le dije, Exactamente. otra cosa es cuando eh, este, en este movimiento de que no, tú no eres reformado, yo soy reformado porque yo bautizo niños, porque yo me adhiero a un gobierno presbiteriano, vaya. Fíjate, algo bien curioso, Charlie, que es que mucha gente abraza la confesión de Westminster, pero se congregan en iglesias pentecostales o se congregan en Sí, iglesias bautistas, porque no hay iglesias pentecostales, no hay muchas. Digo, perdón, presbiterianas. No hay, presbiterianas, no sí, hay, no sí, sí. hay, ¿verdad? O anglicanas menos, hermano. No, pues no las hay. O sea, te digo que No, nos mandaron el producto, las hamburguesas, pero no nos mandaron las franquicias de McDonald's. sí, Eh, de hecho, fíjate que hace poco yo me sorprendí, iba con mi esposa, ya regresábamos de la iglesia, y luego me dice, mira, ahí hay una iglesia presbiteriana. Y yo, a ver, y luego me regreso. Tienes razón, nunca lo había visto. No lo había visto en mi no, vida. es que no son no realmente no son el gran movimiento. Ahora, por ejemplo, yo puedo ver el gran movimiento de redes sociales. Hay una realidad, de hecho, por ahí creo que voy a hacer un podcast con un amigo de una página que se llama Adfontes. Bueno, si él lo acepta. Eh, y queremos hablar de la realidad de las iglesias. Es que la realidad de la iglesia cristiana es de que no hay ninguna reforma. Son grupos solamente. A lo mucho, las iglesias históricas tienen de 50 a 60 congregantes. Y las iglesias bautistas particulares, hay iglesias que llegan a 200, 250, pero no es la gran magnitud que aparenta. Y es donde también los algoritmos de Facebook nos hacen creer que la realidad, que es algo que desgraciadamente yo creo que las redes sociales han afectado un poco nuestra visión de la realidad. Las redes sociales no son la realidad. No hay grandes reformas allá afuera. Son muy pocos los cristianos que están abrazando, digamos, una postura reformada realmente. Ahora que también leyendo la historia hay distinciones entre el católico reformado, entre los presbiterianos de John Knox, aunque obviamente hay una vinculación porque son de la misma tradición, pero sí se ve vestigios diferentes de un católico reformado a un presbiteriano de Westminster, a un puritano, sí se nota, sí se percibe, pero obviamente cuando tenemos la confirmación de lo que queremos que esto, la confesión diga, por ejemplo, uno de los errores, Charlie, que hubo fue de que la predestinación se empezaba a debatir en Facebook, entre nosotros los jóvenes queríamos convencer a los demás cristianos que la predestinación era bíblica, cuando Juan Calvino, aún la confesión, o el Sínodo de Dort, mejor dicho, dicen que esos temas deben de tratarse con sumo cuidado. Y el debate teológico, aun cuando Arminio debate con Teodoro Beza y todo esto, pues era realmente de los obispos, o sea, de los pastores. No era un tema del laicado, no era un tema de la gente de abajo como nosotros. Y las redes sociales, como nos ha dado voz a todos, pues comenzamos a hablar del supralapsarianismo, del infralapsarianismo, cuando son temas que son complejos y los teólogos académicos pues lo tratan con sumo cuidado, y Juan Calvino lo decía, y eso nos trajo a nosotros en Latinoamérica ese deseo de querer hablar de esos temas y de convencer y etcétera, etcétera, ¿no? Que es todo una problemática, porque queremos convencer a gente que a veces ni nosotros estamos preparados para hablar de esa temática, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, cuando yo comenzaba a debatir con la gente, siempre era algo muy raro porque, no me vas a dejar mentir, siempre tratabas de sacar el tema. Sí, sí, Siempre sí. era así. Comenzabas hablando, no sé, de la Biblia, un texto, y terminabas hablando de la predestinación, no sé cómo le conectábamos, pero pasaba, ¿no? Es que mira, lo que yo he notado cuando estudias, es lo que vuelvo a mencionar, esto de, lo he mencionado muchas veces, ahí discúlpeme por ser tan repetitivo, pero los sesgos de confirmación. Es que es algo que cuando, curiosamente cuando tú lees, es lo que te digo, cuando empecé a leer a Calvino, en su contexto escolástico, en su contexto como católico, en su contexto de la mística, porque también a Lutero comienzo a ver que es un teólogo místico, es decir, que tiene prácticas como la contemplación, que la cena del Señor, pues de hecho hay liturgias, por decirlo, católicas. O sea, los luteranos guardan liturgias católicas, cosa que no entendía el joven que hablaba de Lutero, de la Gran Reforma de 1517, pero no entendía que lo que se reformó ni siquiera fue desechar ni la tradición, ni las confesiones, y eso no lo entendíamos. Eso no lo entendíamos. Entonces, como el tulip era lo que aprendíamos, leíamos cualquier texto y veíamos las doctrinas de la gracia. Cualquier texto. Lo ves ahí, ves las doctrinas de la gracia. Pero cuando comienzas a leer otros temas o lo enfocas a otros temas, pues empiezas a ver otra temática. Es el problema de la limitación del ser humano. Es el problema. Y ser monotemáticos, pues es bastante cansado para la gente. Y realmente el tema de las doctrinas de la gracia cansó a la gente. Cansó a muchos de Facebook. De hecho, habíamos platicado por ahí de los mismos temas. Ya me tienen hastiado, ¿no? Porque es lo mismo, lo mismo, lo mismo. No hay una evolución. Yo veo un cambio en Facebook, no sé si sea por las diferentes personas que tengo, pero sí se ve un cambio diferente a lo que era hace 2, 3 años, que todavía continuaba ese tema y creo que todavía hay gente que publica en los grupos, el libre albedrío es bíblico y así como que, hermano, ya, avánzale, ya, prosigue, ¿no? Sí, a mí me ha tocado verlos. De hecho, yo me salí de muchos grupos de Facebook donde siempre estaban así como que repitiendo el mismo tema. Sí me harté, o sea, yo también me harté, o sea, ya basta. Entiendo que, por ejemplo, para ti, para mí, quizás eso dices, ya ni siquiera lo menciono, ¿verdad? Claro. Ya, Uh-huh. pero a otros apenas van entrando. Sí. Y eso me pasó, fíjate, en la iglesia donde me congrego. Estaba ahí un amigo y le decía, tranquilo, o sea, ¿sabes qué? No caigas en el error que yo caí, tranquilo, Sí. estudia despacio, no te comas todo, mira otras posturas, existen otras posturas fuera de la tradición, y no se puede llamarle reformada, existen otras posturas, o sea, es bueno ser muy ecléctico, o sea, es una riqueza pasadísima, que digo Exacto. yo, la quiero devorar, ¿no? Pero eso es lo que vamos viendo en esto, como dices tú, la evolución que se ha visto. Y otra cosa en esta evolución es cómo empezamos a tratar cruelmente la figura de este Arminio. Exacto. No, que Arminio no quería tranquilo, o sea, es que eso no es. No, que los que no adoptan el calvinismo son pelagianos y no, tranquilo, o sea, tampoco la tirada va por ahí, ¿no? O sea, llegas a entender que hay un mundo, ¿sí? De teología, hay un mundo donde tú puedes consumir. En una ocasión un amigo se sorprendió y me dijo, porque le dije, oye, tengo ganas de comprarme una teología sistemática pentecostal. ¿Cómo que una teología? Sí, Sí, me sí, sí. llama la atención. No, pues no que tú eres bautista. Le digo, sí, ¿qué? O sea, pero son mis hermanos, quiero seguir aprendiendo de ellos. Hay cosas espirituales de ellos muy buenas Claro. que podemos tomar, ¿no? Y fíjate, ese es un principio bueno por el hecho de que algo que también es una realidad, que queremos aplicar el contexto de Calvino y de Lutero, que era guerra religiosa. O sea, queremos aplicar que la manera agresiva de hablar, distintas cuestiones que son, pues, de alguna manera ofensivas entre los opositores teológicos de Calvino y Lutero, lo queremos aplicar a un siglo XXI donde, pues, realmente en su contexto no existían las iglesias pentecostales, en su contexto no había tantas divisiones. De hecho, ellos querían una continuidad de la iglesia católica. Para ellos no estaban creando o generando una nueva iglesia. Ellos jamás querían hacer eso. Ellos querían
darle una continuidad al legado patrístico, al legado, etcétera, ¿no? Y ahora, pues vivimos una realidad donde hay muchísimas divisiones, pentecostales, metodistas, o sea, esos cristianos no existían en el siglo XVI. Eso es lo que pasa al ser anacrónicos, querer tomar del movimiento del pasado y quererlo aplicar a nuestro presente. Ni siquiera la Iglesia Católica hace eso. La Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II comienza a llamar hermanos separados a ciertas iglesias históricas, ¿no? Entonces vemos que aún en ellos hubo una especie de realidad contextual, teología contextual, y de hecho Leopoldo Cervantes lo menciona. Necesitamos un calvinismo, necesitamos una teología reformada contextual, porque no es igual. Y en cuanto a interpretar a Calvino, pues te vuelvo a mencionar, o sea, hay gente que ve a Calvino como un político, hay gente que ve a Calvino como un filósofo, como un reformador, como un escolástico, como un Hitler. De hecho, estamos hablando ahí de Stephen Zweig, que es el que escribe el libro de Castellio contra Calvino, y en ese libro se provoca una imagen de Calvino, que de hecho yo tengo ahí un audio, que habla de un Calvino más autoritario, ¿no? Ahora, la realidad es que es difícil construir un personaje histórico, es sumamente difícil. Los académicos dicen una cosa, se inclinan a otra, y la idealización del gran piadoso devoto de Juan Calvino, y ya otros comienzan a decir que el asesinato de Cerbert, entre otros detalles, que Ginebra fue una iglesia donde se generó el capitalismo, que no es verdad, que de hecho el protocapitalismo o la manera se comienza a generar desde antes, aún desde los monjes benedictinos, que fueron los que comienzan a tener un sistema parecido. Y Calvino no agarró de la nada, no tomó de la nada, él fue influenciado por teólogos católicos, por Bernardo de Claraval, por San Anselmo de Canterbury. Entonces Calvino no lo hizo de la nada, él toma de teólogos católicos, de San Agustín de Hipona. Ahora que San Agustín de Hipona también es un personaje que quieren ver el tulip en él. No, San Agustín tenía una liturgia católica. Él creía que el cuerpo era el pan y la sangre el vino, ¿no? Ahora, que está el debate que si querían la transubstanciación o consubstanciación, realmente los padres no dicen claramente que creían, pero sí creían que era, independientemente de la explicación que daba, ¿no? Ya sea transubstanciación o consubstanciación, independientemente. Entonces, vemos en eso, y también San Agustín nunca menciona la expresión limitada, habla de los elegidos, y de hecho se le conoce como un teólogo inconsistente, porque a veces es monarquista, a veces sinergista, creía en la doctrina de la interiorización, que todo ser humano podía encontrar a Cristo internamente, cosa que los radicales de la depravación total decían, no, eso es imposible, en el ser humano no hay nada bueno. Y entonces te das cuenta que es una interpretación inadecuada de los personajes históricos, ¿no?